Hay noches que lo cambian todo, noches en las que una sola frase rompe años de silencio y dignidad contenida. Aquella noche de diciembre, frente a todos, mi hijo me preguntó con una sonrisa cruel. ¿Y cómo se siente ser completamente inútil, mamá? Yo le devolví la sonrisa y respondí algo que jamás imaginó escuchar. Se siente como no tener que volver a pagar tu renta nunca más. Su rostro se puso pálido. Mi nuera, Tiffany, se atragantó con el vino y gritó. ¿Qué renta? ¿De qué renta estás hablando? Mi nombre es Inmaculada. Tengo 59 años. Soy maestra jubilada, viuda desde hace 12 años y madre de un hijo único al que amé más que a mi propia vida. Durante 6 años, pagué en silencio la renta del departamento donde mi hijo vivía con su esposa. 6 años guardando un secreto que él me pidió, me rogó y me suplicó que mantuviera. Y esa noche, frente a la familia de Tiffany, frente a sus padres venidos de una zona acomodada de la Ciudad de México, frente a sus hermanas elegantes y sus copas de vino caro, ese secreto salió de mi boca como un suspiro de libertad. Pero para entender esa noche, debo regresar 6 años atrás. Todo empezó cuando Roberto me dijo que había conocido a alguien especial. Tiffany, así se llamaba. Venía de una familia acomodada, de esas que caminan con la seguridad que dan el dinero heredado y los apellidos que abren puertas. Yo vivía en una casa modesta en la Ciudad de México, la misma donde crié sola a Roberto después de que su padre muriera de un infarto fulminante cuando mi hijo tenía apenas 8 años. Roberto trabajaba como ingeniero en una empresa mediana. Ganaba un buen sueldo, pero no tanto como le hizo creer a Tiffany. Yo lo supe desde el principio. Una madre siempre sabe cuándo su hijo está construyendo una mentira. La primera vez que Tiffany vino a cenar a mi casa, noté cómo miraba mis muebles antiguos, las cortinas bordadas con flores y la vajilla que heredé de mi abuela. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Roberto, mi hijo, no la defendió. Tampoco me defendió a mí. Solo sonrió con nerviosismo y cambió de tema. Debí verlo entonces, esa primera grieta. Pero una madre siempre quiere creer que su hijo es mejor de lo que demuestra. Un mes antes de la boda, Roberto llegó a mi casa un domingo por la tarde. Tenía esa mirada que conocía desde que era niño, la de alguien que va a pedir algo grande. Se sentó conmigo en el patio donde siempre tomábamos café, bajo la bugambilia morada que planté el día que nació. Mamá, me dijo sin mirarme a los ojos, necesito pedirte algo. Dime, hijo. Tiffany y yo vamos a rentar un departamento en la colonia del Valle. Es bonito, tiene 2 recámaras y un balcón. Ella está acostumbrada a cierto nivel, ya sabes. Y yo, bueno, gano bien, pero no tanto como su familia cree. Mi corazón ya sabía lo que venía. ¿Cuánto es la renta?, pregunté. 60,000 pesos al mes. Casi me atraganto con el café. Roberto, eso es más de lo que recibo de mi pensión. Lo sé, mamá, lo sé. Pero escúchame. Se acercó y tomó mis manos. Yo puedo pagar 40,000 pesos. Solo necesito que me ayudes con 20,000 pesos cada mes, solo hasta que consiga un mejor trabajo. Te prometo que es temporal. ¿Y por qué no buscan algo más económico? Porque Tiffany ya les dijo a sus padres que vamos a vivir ahí. Ya les enseñó fotos. Si nos mudamos a algo más barato, sabrán que no gano lo que les dije. Por favor, mamá, solo 1 año. Te lo juro, esa tarde, bajo la bugambilia, cometí el mayor error de mi vida. Dije que sí. Pero hubo una condición que Roberto me impuso. Tiffany no puede saber que me estás ayudando. Por favor. Pensaría que soy un fracasado. Tiene que creer que yo pago todo solo. Y así comenzó mi silencio. Cada 1 de mes, transfería 20,000 pesos a la cuenta de Roberto. Dinero que salía de mi pensión de maestra, de mis ahorros, del dinero que había guardado para arreglar mi casa, para mis medicinas, para vivir mis últimos años con dignidad. 1 año me había dicho, solo 1 año. Pero 1 año se convirtió en 2, 2 en 3. Y cuando llegamos a 6 años, ya no tenía ahorros. No me quedaba nada más para dar. A veces confiamos demasiado en las personas equivocadas. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien a quien amabas? Antes de que todo se rompiera, hubo años hermosos. Años en los que ser madre era mi mayor orgullo.
Recuerdo cuando Roberto tenía 7 años y me despertaba los domingos con un vaso de jugo de naranja que él mismo exprimía. Derramaba la mitad en el camino, pero llegaba a mi cama con esa sonrisa de diente chueco y decía: «Para ti, mamá, porque eres la mejor del mundo». Recuerdo las tardes de tareas en la mesa de la cocina, su cabeza inclinada sobre los cuadernos, el olor del guiso en la estufa, la luz dorada del atardecer entrando por la ventana. Me preguntaba sobre el universo, los planetas, por qué la gente muere. Y yo le respondía con la sabiduría que tenía y con el amor infinito que solo una madre soltera puede dar. Cuando su padre murió, Roberto tenía 8 años. Esa noche, después del velorio, no lloró. Se sentó conmigo en el patio, bajo la bugambilia que apenas empezaba a crecer, y me dijo: «No te preocupes, mamá. Ahora yo voy a cuidarte». Y durante muchos años, así fue. Roberto fue mi compañero, mi razón para levantarme cada mañana, el proyecto de toda mi vida. Trabajé turnos dobles como maestra para que pudiera ir a una buena escuela. Remendé su ropa cuando fue necesario. Le preparé sus lonches con amor. Lo llevaba en camión a sus clases de inglés, aunque tuviera que cruzar media ciudad. Nunca me quejé. Nunca sentí que fuera un sacrificio. Era amor puro. Cuando entró a la universidad, lloré de orgullo. Cuando se graduó como ingeniero, invité a todas mis amigas maestras a la ceremonia. Roberto subió al escenario, recibió su diploma y desde ahí me buscó con la mirada. Sonrió. Yo también. Y en ese momento sentí que todo había valido la pena. «Gracias», mamá me dijo esa noche mientras comíamos carne deshebrada en mi cocina. «Sin ti no sería nada». Guardé esas palabras en el corazón como un tesoro. Los primeros años después de su graduación fueron buenos. Roberto consiguió trabajos cada vez mejores. Me visitaba los domingos. Tomábamos café juntos bajo la bugambilia, que había crecido tanto que ya daba sombra a todo el patio. Me hablaba de sus proyectos, de sus jefes, de sus sueños, y yo escuchaba con esa atención que solo una madre sabe dar. Nunca me pidió dinero. Nunca le faltó nada. Era un hombre independiente, trabajador y honorable. O eso creía yo. Cuando conoció a Tiffany, al principio fui feliz. Ya era tiempo de que sentara cabeza. Pensé que Roberto tenía 32 años. Yo ya soñaba con nietos, con una nuera que se sentara conmigo en las reuniones familiares, con domingos llenos de risas de niños. Pero desde la primera cena, algo no estuvo bien. Tiffany llegó vestida con ropa cara, oliendo a perfume francés, con las uñas perfectas y el cabello de salón. Era bonita, no lo niego, pero había algo en su mirada que me incomodó. Una dureza, una forma de evaluar todo, como si estuviera poniéndole precio a mi casa, a mis muebles, a mi vida. «Su casa es muy linda», señora Inmaculada me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Muy auténtica, auténtica». Esa palabra me cayó como una piedra. Roberto no notó el veneno, o no quiso notarlo. Durante la cena, solo habló de Tiffany, de su trabajo en relaciones públicas, de su familia exitosa, de su gusto refinado. Yo asentía, sonreía, servía más té helado, pero por dentro algo dolía. Esa noche, cuando Tiffany se fue, Roberto se quedó un rato conmigo. Lavamos los platos juntos, como siempre. «¿Qué te pareció?», me preguntó entusiasmado. «Es muy bonita», respondí, escogiendo bien mis palabras. «Y, hijo, si tú eres feliz, yo soy feliz». Me abrazó y cerré los ojos, deseando que fuera verdad. En las semanas siguientes, Roberto empezó a cambiar. Cambios pequeños que solo una madre nota. Dejó de llegar con camisas sencillas y empezó a usar ropa de diseñador. Cambió su teléfono por uno más caro. Me contó que había empezado a ir a restaurantes en Polanco, a bares en la Roma Norte, a lugares donde se reunía la gente de Tiffany. «¿No es todo eso muy caro?», le pregunté una tarde. «Estoy bien, mamá. Gano lo suficiente». Pero yo conocía sus números, conocía su sueldo, y sabía que no alcanzaba para ese estilo de vida. Un mes después, anunció que se iban a casar. Y un mes después, llegó ese domingo por la tarde en la que me pidió ayuda con la renta, la tarde en la que, bajo la bugambilia, acepté guardar su secreto. Solo un año me había dicho.
Solo un año. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El primer año de pagos fue difícil, pero lo llevé con dignidad. Cada primero de mes, transfería 20,000 pesos a la cuenta de Roberto. Ajusté mi presupuesto. Dejé de comprar carne con frecuencia. Empecé a arreglar mi ropa en lugar de comprar nueva. Cancelé mi membresía al gimnasio para adultos mayores que tanto me gustaba. Pero todo estaba bien, me decía a mí misma. Era por mi hijo. Era temporal. Roberto me llamaba cada semana. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. Muy bien. Nunca mencionábamos el dinero. Él había dejado muy claro que ese era nuestro secreto, nuestro pacto de silencio. Sus visitas se fueron espaciando. Ya no venía los domingos. Tiffany siempre tenía planes. Brunch con sus amigas, cenas con clientes, compromisos familiares. Yo lo entendía. Una pareja necesita su espacio. O al menos eso me decía. La primera grieta real llegó el Día de las Madres de ese primer año. Había preparado mi famoso chili de pavo desde el día anterior. El chili que a Roberto le encantaba desde niño, el que me llevaba horas a hacer, moliendo cada ingrediente con paciencia. Puse la mesa con mi mejor mantel, el bordado que había hecho mi propia madre. Compré flores frescas en el mercado. Esperé. Roberto había confirmado por mensaje. Ahí estaremos, mamá. A las 2. A las 2 de la tarde, la mesa estaba lista. A las 3, el chili empezaba a enfriarse. A las 4, empecé a preocuparme. A las 5, sonó el teléfono. Mamá, lo siento mucho. Tiffany organizó una comida con su familia y no me dijo. Nos comprometió y no puedo decir que no. Pero te lo compenso la próxima semana. Está bien. Te quiero. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté sola a la mesa, frente al chili que nadie comería, bajo la bugambilia ya llena de flores moradas, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No lloré por la comida. Lloré porque entendí algo que no quería aceptar. Yo había dejado de ser una prioridad en la vida de mi hijo. Guardé el chili en el refrigerador. Me lo comí sola toda la semana. Cada bocado sabía a tristeza. Roberto vino la semana siguiente con flores y chocolates. Perdóname, mamá. Ya sabes cómo es Tiffany con su familia. Me abrazó. Y yo, como siempre, lo perdoné. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una pequeña grieta. Pasaron los meses. Se cumplió el año que me había prometido. Una tarde reuní valor y lo llamé. Roberto, hijo. Ya pasó un año. ¿Un año de qué? Mamá, de la renta. Me dijiste que sería solo un año. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, ¿estás bien? Sabes que las cosas están difíciles ahorita. Acabo de pagar la colegiatura de Tiffany para su diplomado avanzado. Dame unos meses más, ¿sí? Te prometo que pronto ya no necesitaré tu ayuda. Roberto, yo también tengo gastos. Mi casa necesita arreglos. El calentador de agua está tirando. Mamá, por favor, no me hagas sentir mal. Ya tengo suficiente presión encima. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo muy grande acababa de romperse. Pero seguí pagando porque era mi hijo, porque una madre no abandona, porque todavía creía que las cosas iban a mejorar. El segundo año pasó igual que el primero. Menos visitas, más excusas, más silencio. Para el tercer año, Roberto casi no venía a mi casa. Cuando yo sugería visitarlos, siempre había un motivo, que estaban remodelando, que a Tiffany le dolía la cabeza, que tenían cena con amigos. Una vez me atreví a llegar sin avisar. Toqué la puerta de su departamento en la colonia del Valle, ese departamento que yo ayudaba a pagar. Tiffany abrió, con una bata de seda y una copa de vino en la mano. ¡Ay, suegra! ¡Qué sorpresa! Su tono no sonaba sorprendido, sonaba molesto. Solo pasaba por aquí y quería saludar, dije. Roberto no está. Salió con sus amigos. Puedo esperarlo si no es molestia. Bueno, es que vienen unas amigas. Mejor otro día. Está bien. Y cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo de ese edificio elegante, con mi bolsa de pan que les había llevado, sintiendo que acababan de expulsarme de la vida de mi propio hijo. Caminé hasta la parada del camión llorando por dentro y con la cabeza en alto por fuera.
Esa noche, Roberto me mandó un mensaje. Mamá, Tiffany me dijo que pasaste. Avísame antes, por favor. Ella se sintió incómoda. Se sintió incómoda. ¿Y yo? Nadie preguntó cómo me sentía. No respondí el mensaje. Al día siguiente hice la transferencia del mes. 20,000 pesos, como siempre. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la humillación, seguía siendo mi hijo, y yo seguía siendo su madre. Aunque él ya estuviera olvidando lo que eso significaba. Hay una diferencia entre ser generosa y ser tonta. Durante mucho tiempo creí que estaba siendo generosa, pero la verdad es que estaba siendo tonta. Y lo peor de todo es que lo sabía, pero no quería aceptarlo. El cuarto año de pagos fue cuando empecé a sentir el peso real de mi decisión. No solo en mi cuenta bancaria, sino en mi cuerpo. Las rodillas empezaron a dolerme más. El doctor me recomendó un tratamiento de fisioterapia que mi seguro no cubría por completo. Tenía que pagar 4,000 pesos al mes por las sesiones. No tenía esos 4,000 pesos extra. Cancelé la fisioterapia. Puedo vivir con el dolor, me dije. Y viví con él. Cada mañana al levantarme, cada escalón que subía, cada vez que me agachaba en el jardín, mis rodillas me recordaban que estaba sacrificando mi salud para sostener una mentira que ni siquiera era mía. Pero no le dije nada a Roberto. No quería ser una carga. No quería que pensara que su madre era débil, quejumbrosa o problemática. Él ya tenía suficiente con Tiffany y sus exigencias. O eso me decía para justificar mi silencio. Mis amigas empezaron a notar los cambios. Mi amiga Luisa, una maestra jubilada como yo, me invitó a un viaje a Cancún con un grupo de exmaestras. Era accesible. Solo 24,000 pesos por 4 días. Todo incluido. Llevábamos años hablando de ese viaje. No puedo, Luisa, le dije sin mirarla a los ojos. ¿Por qué no? Tienes tu pensión. No tienes gastos grandes. Es que estoy ahorrando para unos arreglos de la casa. Inmaculada, tu casa siempre necesita arreglos y nunca los haces. Llevas años diciendo lo mismo. ¿Qué está pasando? Me encogí de hombros. Ya sabes cómo es. El dinero no alcanza. Luisa me miró con esos ojos que ven más de lo que una quiere mostrar. Inmaculada, te conozco desde hace 30 años. Algo está pasando y no me lo estás diciendo. Cambié de tema. Pero esa noche, sola en mi casa, me senté bajo la bugambilia con una taza de café y me permití pensar en la verdad. Yo estaba viviendo como una pobre para que mi hijo viviera como rico, y ni siquiera me lo agradecía. Las visitas de Roberto se habían reducido a una vez cada 2 meses, cuando mucho, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano, siempre con Tiffany llamándolo por alguna urgencia. Esa tarde no fue una urgencia. Un día vino solo. Era raro que llegara sin ella. Se sentó conmigo en el patio y noté preocupación en su rostro. ¿Todo bien, hijo?, pregunté. Sí, mamá, todo bien. Es solo que... Bueno, Tiffany y yo estamos pensando en comprar un coche nuevo. Sentí que el corazón se me hundía. Ya sabía lo que venía. El que tenemos ya está viejo. Tiffany quiere una camioneta, algo más seguro. Estamos viendo una Acura MDX. Una Acura que costaba más de 1,000,000 de pesos. Suena caro, dije, cuidando mis palabras. Lo es, pero podemos pagarlo. Estoy ganando bien. Sentí algo amargo en la garganta. ¿Ganando bien? Sí, mamá. Me acaban de subir el sueldo. Ya no será necesario que me ayudes con la renta. A partir del próximo mes, yo me hago cargo de todo. Por un momento, el corazón se me llenó de esperanza. 6 años. 6 años habían pasado. Por fin iba a terminar. ¿De verdad, hijo? Él bajó la mirada. Bueno, en realidad quería pedirte un favor más. Sé que es mucho, pero necesito que me ayudes con el enganche de la camioneta. Son 200,000 pesos. Yo puedo juntar 120,000, pero me faltan 80,000. ¿Crees que podrías prestármelo? Te prometo que te lo devuelvo en 6 meses, y después de eso ya no necesitaré nada más. El mundo se detuvo. 80,000 pesos. Yo no tenía 80,000 pesos. Me había gastado todos mis ahorros en los pagos mensuales. Lo poco que me quedaba apenas alcanzaba para 3 meses de fondo de emergencia. Roberto, yo no tengo esa cantidad. Mamá, por favor,
Es importante. Tiffany ya le dijo a su familia que vamos a comprar la camioneta. Si ahora digo que no puedo, van a pensar que soy un fracasado. Ahí estaba otra vez. La imagen, la mentira, la necesidad de aparentar ante la familia de Tiffany. Hijo, de verdad, no tengo ese dinero. Tienes tu cuenta de ahorros, la que te dejó tu papá. Me quedé helada. Esa cuenta era sagrada. Era lo último que me quedaba de mi esposo. Eran 400,000 pesos que él había dejado para mi vejez, para una verdadera emergencia, para mi dignidad. Esa cuenta no se toca, Roberto. Tu padre la dejó para... Mamá, soy su hijo. ¿No crees que él querría que usaras ese dinero para ayudarme? Además, ya te dije que te lo voy a regresar. No es para siempre. Su voz sonaba molesta ahora, como si yo fuera la mala, como si mi negativa fuera un acto de egoísmo. Dame unos días para pensarlo, le dije, sintiendo que me faltaba el aire. Roberto se levantó, claramente frustrado. Está bien, pero no te tardes. La oferta de la camioneta vence en 2 semanas. Se fue sin terminar su café, sin abrazarme, sin las palabras cariñosas que antes nunca faltaban. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en todo, en los 6 años de pagos, en las promesas rotas, en la fisioterapia cancelada, en el viaje que nunca hice, en mi casa cayéndose a pedazos mientras yo pagaba un departamento ajeno. Pensé en mi esposo, en lo que diría si supiera lo que estaba pasando. ¿Me habría pedido proteger a nuestro hijo a cualquier costo? ¿O me habría pedido protegerme a mí misma? Al tercer día, Roberto volvió a llamar. ¿Ya lo pensaste, mamá? Roberto, de verdad no puedo. Esa cuenta es para mi vejez. Tengo 59 años. Necesito ese dinero para cuando ya no pueda trabajar, para medicinas, para... Ay, mamá, siempre tan dramática. No te vas a morir mañana. Además, cuando seas vieja, yo voy a cuidar de ti. Cuando seas vieja. Como si 59 no fueran suficientes. Como si el dolor de mis rodillas fuera imaginario. Como si mi cansancio no existiera. No es drama, hijo. Es la realidad. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. No te preocupes. Yo me las arreglo solo. Siempre termino haciendo todo yo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, no de frío, sino de rabia. Rabia contra él por manipularme, rabia contra mí por permitirlo. Pero lo peor vino después. 2 semanas más tarde, Tiffany publicó una foto en sus redes sociales. Ahí estaba ella, sonriendo, posando frente a una Acura MDX nueva, blanca, reluciente. El texto decía: bendecida por este regalo de mi esposo tan trabajador. Gracias, amor, por cumplir siempre tus promesas. Hashtags: vida bendecida, pareja ideal, Acura MDX. Habían comprado la camioneta sin mi ayuda, sin mis 80,000 pesos, sin tocar la cuenta sagrada de mi esposo. Y eso solo significaba una cosa. Roberto nunca necesitó ese dinero. Solo quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Quería medir mi amor, poner a prueba mi lealtad, exprimir la última gota de mi sacrificio. Y cuando dije que no, simplemente encontró otra manera. Esa noche, bajo la bugambilia, tomé una decisión. No iba a sacar los 80,000 pesos. No iba a tocar la cuenta de mi esposo. Pero tampoco iba a dejar de pagar la renta mensual. ¿Por qué? Porque todavía tenía miedo. Miedo de perderlo por completo. Miedo de que dejara de hablarme. Miedo de ser una madre que abandona a su hijo. Así que seguí. Mes tras mes, transferencia tras transferencia. Pero algo dentro de mí había muerto. Y aunque entonces no lo sabía, esa muerte silenciosa fue el inicio de mi resurrección. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El 5.º año fue el año de las señales. Esas señales que ves, pero prefieres no interpretar. Esas verdades que están frente a tus ojos, pero que tu corazón se niega a aceptar, porque aceptarlas significaría admitir que todo lo que creíste era una mentira. Seguí pagando la renta cada mes, 20,000 pesos, puntualmente el primer día de cada mes. Para entonces,
Había vaciado por completo mi cuenta de ahorros personal. Ya no tenía ningún colchón financiero. Vivía al día, ajustando cada peso, comprando lo más barato, negándome todo. Mis rodillas empeoraron tanto que tuve que empezar a usar un bastón para caminar distancias largas. Luisa insistió en que fuera al médico. Inmaculada, tienes que revisarte esto. No es normal. Estoy bien. Es la edad. Tienes 59, no 90. Por favor, ve al doctor. Fui. El diagnóstico fue artritis degenerativa avanzada. El médico me recetó un tratamiento que costaba 6,000 pesos mensuales. Miré la receta y la guardé en la bolsa sin decir nada. ¿Va a surtir las recetas?, preguntó el doctor. Sí, doctor. Gracias. Una mentira. No iba a surtirlas. No tenía esos 6,000 pesos extra. Eran la diferencia entre comer bien o comer mal, entre pagar la luz o quedarme a oscuras. Salí de la clínica cojeando, apoyada en mi bastón, con la receta sin surtir, sintiendo que mi cuerpo estaba cobrando el precio de mi sacrificio. Esa tarde, Roberto me llamó. Fue raro. No sabía nada de él desde hacía semanas. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Muy bien. Oye, ¿recibiste mi mensaje? ¿Qué mensaje? Te mandé un mensaje hace 3 días pidiéndote que depositaras el dinero un poco antes este mes, el día 30, en lugar del 1. ¿No lo viste? No lo había visto. Revisé el teléfono. Ahí estaba. Un mensaje corto. Ma, deposita el 30, por favor. Tengo que pagar algo urgente. No lo vi, hijo. Perdón. ¿Puedes hacerlo hoy? Es urgente. Roberto, hoy es 30. Los bancos ya están cerrados. Puedo hacerlo mañana temprano. Mamá, necesito ese dinero hoy. ¿No puedes hacer una transferencia en línea? Su tono era impaciente, molesto, como si yo fuera una empleada incompetente y no su madre. Hijo, no sé hacer esas cosas por internet. Siempre voy al banco. Escuché un suspiro de frustración. Está bien, olvídalo. Tendré que pedirle prestado a un amigo. Pero mañana, sin falta. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo algo nuevo. No dolor, sino una pequeña chispa de enojo. Así me hablaba ahora. Así me trataba después de 6 años de ayuda silenciosa. Al día siguiente fui temprano al banco. Mientras esperaba mi turno, escuché la conversación de 2 señoras. Mi hijo me pidió dinero para su negocio y nunca me lo devolvió, decía una. Ay, comadre. Los hijos se aprovechan. Mi hija me pidió dinero para su boda y ahora casi no me habla, respondió la otra. Me quedé helada. ¿Así nos veían? ¿Como madres a las que sus propios hijos les sacan dinero? No. Mi caso era distinto. Yo ayudaba a Roberto porque lo necesitaba. Era temporal. Él me lo había prometido. ¿O no? Hice la transferencia. 20,000 pesos, como siempre. Pero esta vez, algo dentro de mí empezó a despertar. Una vocecita que decía, esto no está bien. La ignoré. 2 semanas después, mi amiga Luisa me invitó a comer. Fuimos a una fondita cerca de mi casa. Ella pidió chili de pavo y yo pedí una sopa de fideos con pollo, que era más barata. ¿Por qué siempre pides lo más barato?, me preguntó Luisa. No se me antoja el chili. Inmaculada, por favor, conmigo no. Yo te conozco. ¿Qué está pasando con tu dinero? Y ahí, en esa fondita sencilla, con el ruido de los platos y las conversaciones alrededor, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Luisa, yo ya no puedo con esto. Me tomó la mano. Cuéntame, y le conté. No todo, pero una parte. Le dije que estaba ayudando a Roberto con unos gastos, que era temporal, que pronto terminaría. ¿Cuánto tiempo llevas ayudándolo? 5 años. ¿5 años? ¿Y cuándo va a dejar de necesitar tu ayuda? Pronto. Me lo prometió. Luisa me miró con una mezcla de ternura y tristeza que nunca olvidaré. Inmaculada, querida, eso no es ayudar. Eso es mantenerlo. Y lo peor es que estás destruyendo tu vida para sostener la suya. ¿Él sabe que estás dejando tus medicinas para darle dinero? No. ¿Se lo has dicho? No quiero preocuparlo. ¿Preocuparlo? Inmaculada, tú eres la que camina con bastón. Tú eres la que se está sacrificando
Y te preocupa preocuparlo a él. Sus palabras me cayeron como baldes de agua fría. Pero aún así defendí a mi hijo. No entiendes, Luisa. Tiffany viene de una familia con dinero. Roberto tiene que mantener cierto nivel. Si no, ella lo va a menospreciar. Y si ya lo menosprecia, y si ya sabe que él no puede mantener ese nivel y por eso te está exprimiendo a ti, no digas eso. Inmaculada, abre los ojos. Un hijo que ama a su madre no la deja sin medicinas. No la hace vivir como pobre mientras él vive como rico. Él no sabe que estoy así. ¿Y por qué no se lo dices? No tuve respuesta. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Luisa me daban vueltas en la cabeza. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Investigar. Al día siguiente busqué en internet el edificio donde vivía Roberto. Era un complejo residencial en Polanco, elegante, moderno, con gimnasio y jardín en la azotea. Busqué cuánto costaban los departamentos ahí. Las rentas iban de 50,000 a 80,000 pesos, dependiendo del tamaño. El corazón empezó a latirme más rápido. Roberto me había dicho que la renta era de 60,000 pesos, que él pagaba 40,000 y yo 20,000. ¿Y si eso era mentira? ¿Y si la renta era de 50,000 y me estaba pidiendo 20,000 para quedarse con el resto? O peor aún, si era más barata y usaba mi dinero para otras cosas? No, no podía ser. Mi hijo no me mentiría así. ¿O sí? Decidí hacer otra cosa, algo que me dio vergüenza, pero que tenía que hacer. Le mandé un mensaje a Roberto. Hijo, qué coincidencia. Una amiga mía está buscando departamento en Polanco. ¿Sabes más o menos en cuánto andan las rentas en tu edificio? Solo para darle una referencia. La respuesta llegó 3 horas después. 50 o 60,000. Varía mucho según el piso y la vista. 50 o 60,000. Vago, impreciso, evasivo. ¿Y ustedes cuánto pagan exactamente? Insistí. Pasaron 2 días sin respuesta. Finalmente, mamá, no me acuerdo bien. Tiffany ve esas cosas. ¿Por qué? Solo curiosidad. No hubo más mensajes. Esa noche, sentada bajo la bugambilia, que ya estaba perdiendo flores por el otoño, entendí algo terrible. Mi hijo me estaba mintiendo. No sabía exactamente en qué, pero sabía que había mentiras. Capas y capas de mentiras que yo había decidido no ver. Una semana después, pasó algo que confirmó mis sospechas. Caminaba por el centro, cerca de Paseo de la Reforma, cuando vi a Roberto. Estaba en la terraza de un restaurante caro, de esos lugares donde un desayuno cuesta lo que yo gastaba en comida para toda una semana. Estaba con Tiffany y otra pareja. Reían, bebían mimosas. La mesa estaba llena de comida. Yo me quedé paralizada en la calle, mirando hacia arriba, escondida entre la gente. Roberto se veía feliz, relajado, próspero, y yo estaba ahí abajo con mi bastón, con mi ropa vieja, con las rodillas destrozadas de dolor, con la cuenta bancaria vacía. No me vio. No aparté la mirada de esa terraza hasta que pidieron la cuenta. Vi a Roberto sacar una tarjeta de crédito dorada y pagar sin pestañear. Luego se levantaron, todos elegantes, y se fueron caminando hacia la avenida, riendo y abrazándose. Yo regresé a mi casa en camión, apretando el bastón, sintiendo que algo muy grande estaba a punto de explotar dentro de mí. Esa noche revisé mis estados de cuenta de los últimos 5 años. Saqué una calculadora vieja y empecé a sumar. 20,000 pesos al mes, 12 meses al año, 5 años completos, 1,200,000 pesos. Le había dado 1,200,000 pesos a mi hijo, dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, de mi futuro, de mi salud, de mi dignidad, y él estaba en restaurantes caros bebiendo mimosas. Apoyé la cabeza en la mesa y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que me negué, por la tonta que fui, por la madre ciega que había sido. Pero entre esas lágrimas apareció algo más, algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Rabia. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La rabia es una sensación extraña cuando nunca la has sentido hacia la persona que más amas. Es como tener fuego en el pecho y no poder respirar. Es saber la verdad y no querer aceptarla. Es despertarte en la madrugada con el corazón acelerado, recordando cada mentira, cada promesa rota,
cada momento en el que elegiste creer en lugar de ver. Después de calcular ese 1.200.000 pesos, no pude dormir durante 3 días. Pasé el tiempo dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que podría haber hecho con ese dinero. Podría haberme operado las rodillas. Podría haber viajado a todos los lugares con los que soñé. Podría haber remodelado mi casa. Podría haber vivido con dignidad. En lugar de eso, pagué la mentira de mi hijo. Porque ahora lo sabía con certeza. Era una mentira. No una mentira pequeña. Una mentira enorme sostenida durante 5 años, que me había costado la salud, la tranquilidad, el futuro. Pero aún no conocía toda la verdad, y algo dentro de mí necesitaba saberla por completo antes de actuar. Una mañana tomé una decisión. Iba a investigar de verdad cuánto costaba la renta de ese departamento. No le iba a preguntar a Roberto. Lo iba a averiguar yo misma. Me puse mi mejor ropa, me maquillé un poco y tomé un taxi hasta el edificio de Chelsea. Sí, un taxi. Era un gasto que normalmente no me permitía, pero esto era importante. Necesitaba respuestas. Llegué al edificio. Era más elegante de lo que imaginaba. Había un portero en la entrada, un lobby con plantas tropicales y pisos de mármol reluciente. Me sentí pequeña, fuera de lugar, pobre. «Buenos días», le dije al portero con mi mejor sonrisa. «Estoy interesada en rentar un departamento aquí. ¿Sabes si hay alguno disponible?» El portero, un hombre de unos 50 años, me miró con amabilidad. «Tendría que hablar con administración, señora, pero creo que sí hay un par disponibles. ¿Quiere que le dé el contacto?» Antes quisiera saber más o menos en cuánto están las rentas, para ver si está dentro de mi presupuesto. Claro. Mire, los departamentos de una recámara están alrededor de 36.000 pesos. Los de 2 recámaras, como en 44.000 pesos. Y los de 3 recámaras, o los que tienen terraza, esos ya son más caros, como 56.000 o 60.000 pesos. El corazón se me detuvo por un segundo. 44.000 pesos. Los departamentos de 2 recámaras costaban 44.000. ¿Y ese precio qué incluye?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Incluye mantenimiento del edificio, agua y gas. La luz se paga aparte. Ya veo. ¿Y la mayoría de los inquilinos renta de 2 recámaras? Sí, señora. Es lo más común. Los de 3 recámaras o con terraza son más para familias grandes o gente que quiere más espacio. Le di las gracias y salí de ahí con las piernas temblando. Tuve que sentarme en una banca de la calle porque sentí que me iba a desmayar. 44.000 pesos, no 60.000. 44.000. Roberto me había dicho que la renta era de 60.000, que él pagaba 40.000 y yo 20.000. Pero si la renta real era de 44.000, eso significaba que él pagaba 24.000 y yo 20.000. O peor aún, que usaba mi dinero para otras cosas y pagaba toda la renta con su sueldo. No. Tenía que haber una explicación. Tal vez tenían uno de los departamentos caros con terraza. Tal vez por eso costaba 60.000. Pero si así fuera, ¿por qué Roberto había sido tan evasivo cuando le pregunté? ¿Por qué no me dijo simplemente, «Mamá, pagamos más porque tiene terraza»? Porque estaba mintiendo. Porque me había estado mintiendo todo este tiempo. Regresé a mi casa en camión, sintiéndome enferma. Cuando llegué, vomité. No por algo que hubiera comido, sino por la náusea de la traición. Esa tarde hice otra cosa, algo que me dio vergüenza, pero que tenía que hacer. Busqué las redes sociales de Tiffany. Ella era de esas personas que publican todo. Cada comida, cada salida, cada momento de su vida perfecta. Y ahí estaba todo, la evidencia de mi sacrificio convertida en su lujo. Fotos en restaurantes caros. Noche de cita con mi amor. Fotos de ropa nueva. Terapia de compras. Tiendas de diseñador. Boutiques de lujo Fifth Avenue. Coach. Fotos de viajes. Cancún. Monterrey. Valle de Bravo. Necesitábamos este descanso. Vida bendecida. Fotos de la camioneta Acura. Gracias, amor, por cumplir siempre tus promesas conmigo. Cada foto era una puñalada. Cada frase, una burla. Mientras yo comía arroz y frijoles para ahorrar, ellos comían langosta. Mientras yo cancelaba mi fisioterapia, ellos se iban de vacaciones. Mientras yo usaba la misma ropa de hacía años, ella compraba bolsas de diseñador
y todo con mi dinero. Con el dinero que yo, una maestra jubilada de 59 años, con artritis, les había dado cada mes durante 5 años. Seguí revisando. Había una foto de hace 2 años en un restaurante. Los comentarios decían cosas como: «¡Qué pareja tan ideal! Se nota que Roberto es un hombre exitoso». Exitoso, sí, exitoso con el dinero de su madre. Pero lo que más me dolió fue una foto reciente. Era Tiffany con su madre y sus hermanas. El texto decía: «Gracias a Dios por bendecirme con una familia en la que nunca me ha faltado nada. Crecí rodeada de amor y abundancia, y ahora mi esposo me da la misma vida. Familia sagrada, bendecida. La familia lo es todo. Abundancia, amor, familia». ¿Y yo dónde quedaba en esa ecuación? Yo, que les había dado 1.200.000 pesos. Yo, que había sacrificado mi salud. Yo, que era la razón por la que podían vivir en ese departamento. No existía en su historia. Yo era invisible. Cerré el teléfono y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche, Roberto me llamó como si nada pasara, como si fuera una llamada normal. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien», mentí. «Oye, solo para recordarte que mañana es primero, el depósito. Está bien», como si fuera una transacción. Como si yo fuera un banco. Ni un «¿Cómo están tus rodillas, mamá?» Ni un «¿Necesitas algo?» Solo el recordatorio del depósito. «Roberto», dije, y mi voz sonó distinta, más firme. «Necesito hablar contigo. No puedo ahorita, mamá. Tiffany y yo vamos a salir. ¿Puede ser otro día? Es importante. Mamá, de verdad tengo prisa. Hablamos la próxima semana». «Está bien. No olvides el depósito. Te quiero». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia. Ya ni siquiera preguntaba cómo estaba. Ya ni siquiera fingía interés. Yo era solo una fuente de dinero, un cajero automático, una obligación mensual. Al día siguiente no fui al banco. Era 1 de mes. Y por primera vez en 5 años no hice el depósito. Mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. Era Roberto. «Mamá, ¿hiciste el depósito?» «No ha llegado. No he ido al banco». «¿Por qué no?» «Es primero. Porque primero tenemos que hablar». «Mamá, no empieces». «¿Qué pasa?» «Quiero que vengas hoy a mi casa. Necesito hablar contigo en persona». «No puedo hoy. Tiffany tiene una cena». Lo interrumpí. Mi voz sonó como nunca antes. Dura, firme, inquebrantable. «¿Vienes hoy o no hay depósito? Tú decides». Hubo un silencio largo. Podía sentir su sorpresa a través del teléfono. «¿Me estás amenazando?» «Te estoy diciendo que necesito hablar contigo». ¿Es una amenaza querer ver a mi hijo? Otro silencio. «Está bien. Iré esta noche, como a las 8. Aquí te espero». Colgué y empecé a temblar. No de miedo, sino de algo que nunca había sentido. Poder. Por primera vez en 5 años, yo tenía el control. Las horas pasaron despacio. Me preparé. Saqué todos mis estados de cuenta. Saqué el cuaderno donde había anotado cada pago. Saqué la calculadora. Preparé café. Aunque sabía que esa conversación iba a ser amarga. A las 8:30, Roberto llegó, tarde como siempre. Entró con gesto molesto, como si venir a ver a su madre fuera un sacrificio. «Ya estoy aquí. ¿Qué es tan urgente?» No lo invité a sentarse. Me quedé de pie, con el bastón en una mano y los papeles en la otra. «¿Cuánto cuesta la renta de tu departamento?», pregunté sin rodeos. Se puso pálido. «¿Qué? ¿Cuánto cuesta?» «Es una pregunta simple». «Ya te lo dije. 60.000 pesos. Eso es mentira». «¿Cómo que mentira? ¿Ahora tú me vas a decir cuánto pago?» Fui al edificio. Hablé con el portero. Los departamentos de 2 recámaras cuestan 44.000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Mamá, ese es el precio base. Nosotros pagamos más porque nuestro departamento tiene terraza». «¿Y tienen terraza?» «Nunca me lo dijiste. Nunca me invitaste a ver tu departamento. En 5 años nunca he puesto un pie en ese lugar que estoy ayudando a pagar, porque Tiffany no... ¿Es que ella... qué? ¿Se avergüenza de mí?
¿Le da pena que su suegra pobre visite su departamento elegante? No es eso. Entonces, ¿qué es? Explícamelo, Roberto. Explícame por qué te he dado 20,000 pesos al mes durante 5 años, 1,200,000 pesos en total, y me tratas como a una extraña. ¿1,200,000? Repitió, como si lo estuvieras contando. Claro que lo conté. Es mi dinero, es mi pensión, es mi futuro. ¿Sabes lo que podría haber hecho con 1,200,000 pesos? ¿Tienes idea? Roberto se pasó la mano por el cabello, nervioso. Mamá, yo siempre pensé que tú tenías de sobra. Nunca me dijiste que estabas mal económicamente. Tenía de sobra. ¿Te parece que tengo de sobra? Mira mi casa, mira cómo vivo, mira mi bastón. ¿Sabes por qué uso bastón? Porque tengo artritis y no puedo pagar el tratamiento. ¿Sabes por qué no puedo pagarlo? Porque te doy 20,000 pesos cada mes. No sabía eso. ¿Y por qué no preguntas? ¿Por qué no te importa? Lo único que te importa es que el dinero llegue puntual cada 1 de mes. Roberto se dejó caer en una silla. Por primera vez, lo vi sin palabras. Dijiste que sería solo 1 año, continué. Y mi voz se quebró. 1 año, Roberto. Eso fue hace 5 años. Y aquí estoy. Todavía pagando tu mentira. Porque eso es lo que estoy pagando, ¿no? No una renta, sino tu mentira, tu imagen, tu necesidad de aparentar ante Tiffany y su familia. Mamá, sí pienso devolverte el dinero. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Roberto? Cuando compres otra camioneta, cuando te vayas de vacaciones otra vez, cuando Tiffany compre otra bolsa de diseñador. Vi sus redes sociales, vi todo, vi cómo viven. Restaurantes caros, ropa de diseñador, viajes, y yo aquí comiendo arroz y frijoles, usando ropa vieja, sin poder pagar mis medicinas. Las lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de liberación, de una verdad que por fin salía a la luz. Mamá, ¿sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero, es que me hiciste invisible. Me convertiste en un cajero automático. Dejaste de verme como tu madre. Ya no soy Inmaculada. La mujer que te crió sola, que trabajó turnos dobles para pagarte la universidad, que te amó más que a su propia vida. Ahora solo soy una obligación mensual. Roberto se cubrió el rostro con las manos. No sé si estaba llorando o solo tratando de escapar de mi mirada. Lo siento, dijo al fin, con la voz rota. Lo siento, mamá. Tienes razón. Me aproveché de ti. Dejé que esto se saliera de control. Pero de verdad pensaba pagarte todo. De verdad. ¿Con qué dinero, Roberto, si vives por encima de tus posibilidades? Si cada peso que ganas se va en sostener una imagen que no es real. Voy a cambiar. Te lo prometo. ¿Cuántas promesas más vas a romper? Se levantó. Se acercó a mí. Intentó abrazarme. Yo di un paso atrás. No dije con firmeza. No me toques. No hasta que las cosas cambien de verdad. ¿Qué quieres que haga? Quiero que dejes de mentir. Quiero que hables con Tiffany y le digas la verdad. Toda la verdad. Que he estado pagando parte de su renta durante 5 años. Que no ganas lo que le hiciste creer. Que su vida perfecta está construida sobre el sacrificio de tu madre. Mamá, no puedo hacer eso. Ella, ¿qué? ¿Te va a dejar? Y si te deja por eso, ¿qué tipo de mujer es? ¿Qué tipo de matrimonio tienes? Roberto no respondió, y en ese silencio lo entendí todo. Entendí que mi hijo prefería seguir mintiendo antes que arriesgarse a perder a Tiffany. Entendí que, para él, su imagen era más importante que mi bienestar. Entendí que el hijo que yo creía conocer ya no existía, o tal vez nunca existió. Vete, le dije en voz baja. Mamá, vete, Roberto. Necesito estar sola. Se fue sin voltear atrás. La puerta se cerró y yo me quedé en mi sala, rodeada de mis papeles, mis cuentas, mis pruebas de 5 años de amor no correspondido. Me senté bajo la bugambilia. Aunque era de noche y hacía frío, la planta ya casi no tenía flores. El invierno se acercaba y yo sentía lo mismo por dentro. Un invierno largo, frío y doloroso. Pero también sentí algo más. Algo pequeño, pero real. Sentí que por fin había dicho la verdad,
que por fin me había defendido, que por fin había dejado de ser invisible, y que, en medio de todo el dolor, había un comienzo. Los días después de esa conversación fueron los más silenciosos de mi vida. Roberto no me llamó. Yo tampoco lo llamé. Pasó el 1 de mes y no hice el depósito. Pasó el 2, el 3, el 4. Mi teléfono permaneció en silencio. Era extraño. Durante 5 años había vivido con la presión de ese compromiso mensual, y ahora que no lo cumplía, esperaba sentir culpa, pero no la sentí. Sentí algo parecido a la paz, una paz amarga, pero paz al fin. Luisa vino a visitarme al 5.º día. ¿Qué pasó? «Te ves diferente», dijo apenas entró. Hablé con Roberto y le dije la verdad. Toda. Luisa me abrazó fuerte. «Ay, Inmaculada, ¿cómo te sientes?» «No lo sé. Vacía, liberada, triste, todo al mismo tiempo». Nos sentamos a tomar café. Le conté cada detalle de la conversación. Cuando terminé, Luisa tenía lágrimas en los ojos. «Hiciste lo correcto», me dijo. «Aunque duela, hiciste lo correcto». Al 7.º día, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedo ir mañana?» Respondí. «Sí». Al día siguiente llegó solo. Se veía cansado, demacrado. Nos sentamos en la sala. Ninguno sabía cómo empezar. «Hablé con Tiffany», dijo al fin. El corazón me dio un brinco. «¿Le dijiste?» «Sí», le dije todo. Que me has estado ayudando con la renta, que le he mentido sobre mis ingresos durante 5 años. ¿Y qué dijo?» Roberto bajó la mirada. Se enojó mucho. Está decepcionada. Dice que le mentí, que la hice quedar en ridículo frente a su familia. ¿Y sobre mí? ¿Qué dijo de mí? Dice, «¿Por qué no se lo dijiste antes? Deberías haberla incluido en la conversación desde el principio». Sentí que la sangre me hervía. «¿Por qué no se lo dije?» «Tú me pediste que guardara el secreto. Me rogaste que no le dijera». «Lo sé, mamá, lo sé». Se lo expliqué, pero está muy enojada. «¿Con quién? ¿Contigo o conmigo? ¿Con los dos?» «Claro. Yo también era culpable. Porque así funciona, ¿no? La madre siempre tiene la culpa de algo». «¿Y ahora qué?», pregunté. Tiffany dice que necesita tiempo para pensar. Está considerando irse a casa de sus padres por un tiempo. Irse. Dice que ya no puede confiar en mí, que si mentí en esto, no sabe en qué más le he mentido. Había dolor en su voz, dolor real, y por un momento sentí lástima por él, solo por un momento. «Roberto, tal vez esto sea algo bueno. Tal vez sea momento de que construyas tu matrimonio sobre la verdad y no sobre mentiras. Algo bueno». «¿Algo bueno? ¿Algo bueno que mi esposa quiera dejarme? ¿Algo bueno que por fin haya honestidad? No entiendes. Yo la amo. No puedo perderla. ¿Y a mí? ¿Podías perderme a mí? Durante 5 años me perdiste poco a poco. Dejaste de visitarme, dejaste de preguntarme cómo estaba. Me convertiste en una obligación mensual. Me perdiste hace mucho tiempo, Roberto, solo que no te diste cuenta. Mamá, nunca quise, pero lo hiciste. Y ahora estás pagando las consecuencias». Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Entonces qué? ¿Ya no me vas a ayudar más?» «No. Ni siquiera unos meses más mientras arreglo las cosas». «No, Roberto. Se acabó. ¿Y cómo voy a pagar la renta?» «Busca un lugar más barato. Consigue un segundo trabajo. Vende la camioneta. Haz lo que hacen todos los adultos responsables. Vive dentro de tus posibilidades». Eso es fácil decirlo, y también es fácil hacerlo. Yo lo hice durante años. Crié a un hijo sola con el sueldo de una maestra. Viví dentro de mis posibilidades, sin lujos, sin aparentar, con dignidad. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Porque tú tienes más recursos de los que yo tuve. Tienes estudios, un trabajo estable, juventud. Yo solo tenía voluntad y amor. Y aún así, salimos adelante. Roberto guardó silencio un largo rato. Luego me miró con una mezcla de rabia y dolor. «¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez sí me aproveché de ti, pero tú también tienes parte de la culpa». «¿Yo?» «Sí. Nunca dijiste que no. Nunca pusiste límites. Siempre dijiste que sí a todo.
Me acostumbraste a que siempre estuvieras ahí, dando, sacrificándote. Y ahora quieres que cambie de un día para otro. Sus palabras dolieron porque tenían algo de verdad. Yo había permitido todo. Había dicho que sí cuando debí decir que no. Tienes razón, admití. Permití que me trataras así. Te enseñé que mi amor no tenía límites ni condiciones. Y ese fue mi error. Pero los errores se pueden corregir, y yo estoy corrigiendo el mío ahora. ¿Cortándome? No. Dejándote crecer. Dejándote ser un hombre responsable que enfrente sus propias decisiones. Roberto negó con la cabeza. Eres increíble, mamá. Ahora resulta que abandonarme es por mi bien. No te estoy abandonando. Te estoy soltando. Hay una diferencia. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta. Ojalá estés feliz. Por tu culpa, mi matrimonio se está cayendo. No, Roberto. Se está cayendo por las mentiras, por la falta de cimientos. Yo solo destapé lo que ya estaba podrido. Se fue dando un portazo. Yo me quedé sola en la sala, temblando. Las palabras, por tu culpa, resonaban en mi cabeza. ¿Fue mi culpa? ¿Era yo la villana de esta historia? No. Yo lo sabía. Pero aún así dolía. Los días se convirtieron en semanas. No supe nada de Roberto. Yo tampoco lo busqué. Por primera vez en mi vida respeté su silencio, así como él había ignorado mis necesidades durante años. Usé mi dinero, ese dinero que antes se iba cada mes, para surtir mis medicamentos. El dolor de mis rodillas empezó a mejorar. Podía caminar un poco mejor. También dormía mejor. Una tarde, mientras regaba la bugambilia, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿La señora Inmaculada?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Sí. ¿Quién habla? Soy María, la hermana de Tiffany. La sangre se me heló. ¿Por qué me llamaba la cuñada de mi hijo? ¿Pasó algo? No, no se preocupe. Solo quería hablar con usted. ¿Podemos vernos? Acepté reunirme con María. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi casa. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Se parecía a Tiffany, elegante, bien vestida, con ese aire de seguridad que da el dinero. Pero en sus ojos había algo distinto, algo más humano. Señora Inmaculada, gracias por venir, dijo levantándose. Nos sentamos y pedimos café. El silencio fue incómodo. No sé cómo empezar, dijo al fin. Tiffany no sabe que estoy aquí. Si se entera, se va a enojar mucho conmigo. Entonces, ¿por qué vino? Porque necesito decirle algo. Algo que creo que usted merece saber. Me preparé para lo peor. Tiffany me contó todo sobre la renta, sobre el dinero que usted les daba, todo. Y yo me quedé en shock. No porque Roberto necesitara ayuda, sino porque Tiffany actuó como si no supiera nada. El corazón empezó a latirme más rápido. ¿Qué quiere decir? María respiró hondo antes de continuar. Señora Inmaculada, Tiffany sí lo sabía. Tal vez no desde el principio, pero desde hace unos 3 años sabía que usted estaba ayudando con la renta. El mundo se detuvo. ¿Cómo lo sabe? Porque me lo contó hace unos 2 años, en una cena familiar. Se estaba quejando de que Roberto no ganaba tanto como ella pensaba. Y cuando le pregunté cómo le hacían con ese departamento tan caro, me dijo como si nada. Ah, su mamá nos ayuda con una parte. 20,000 pesos al mes. Es lo menos que puede hacer después de todo lo que Roberto hace por ella. Sentí como si me dieran un golpe en el estómago. ¿Lo menos que puedo hacer? Sí, eso dijo, como si fuera su obligación, como si usted les debiera algo. Mis manos empezaron a temblar. ¿Y por qué me dice esto ahora? Porque cuando todo explotó, Tiffany actuó frente a mi familia como si hubiera sido traicionada, como si Roberto le hubiera ocultado algo terrible. Y sí, él le mintió al principio, pero ella lo sabía desde hace años. Se hizo la víctima para quedar bien frente a mis padres. ¿Y qué dijeron tus padres? Están furiosos con Roberto. Dicen que es un mantenido, que engañó a Tiffany, que no es suficiente para ella. Mi papá incluso le ofreció dinero a Tiffany para que se divorciara. Sentí un mareo. Todo era peor de lo que había imaginado. Señora Inmaculada, continuó María,
No estoy de acuerdo con cómo Roberto manejó todo esto. Mentir está mal, pero Tiffany tampoco es inocente. Ella sabía, y no dijo nada. Disfrutó de su dinero, y nunca tuvo la decencia de conocerla mejor, de agradecerle, de incluirla en su vida. Y eso no está bien. ¿Por qué me dices todo esto? Porque usted es una mujer mayor, porque me da coraje ver cómo la trataron, y porque alguien tenía que decirle la verdad. No todo es culpa de Roberto. Mi hermana también tuvo su parte. Me quedé en silencio un largo rato, procesando, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Gracias por decírmelo, logré decir al fin. ¿Y qué va a hacer? No lo sé, pero al menos ahora conozco toda la verdad. María se fue. Yo me quedé en esa cafetería otra hora más, mirando mi taza vacía, sintiendo que todo lo que creía saber sobre los últimos años había sido una mentira completa. Tiffany sabía y no dijo nada. Sabía y me trató con desprecio. Sabía y nunca me dio las gracias. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Abrí mi vieja computadora y escribí una carta. No la iba a mandar por mensaje ni por teléfono. Era una carta formal, escrita con todo mi corazón. Roberto, hace 32 años te traje a este mundo. Te crié sola después de que tu padre murió. Te di todo lo que pude. Educación, amor, valores. Creí que eso bastaba para formar a un buen hombre. Me equivoqué. No porque seas malo, sino porque te protegí demasiado. Te enseñé que el amor de una madre no tiene límites. Y aprendiste que podías tomar sin dar. Te enseñé que el sacrificio es noble. Y aprendiste que mi sacrificio era tu derecho. Durante 5 años te di 1.200.000 pesos. No me arrepiento del dinero. Me arrepiento de haberte permitido volverme invisible. Me arrepiento de guardar tu secreto mientras construías una vida de mentiras. Hoy sé que Tiffany sabía. Sé que desde hace años sabía que yo pagaba parte de su vida. Y aún así me trató como si fuera una molestia. Y tú lo permitiste. No te escribo para reprocharte. Te escribo para despedirme. No un adiós definitivo, sino un adiós a la relación que teníamos. Esa relación en la que yo daba y tú tomabas, en la que yo me anulaba y tú florecías, en la que mi dolor te era invisible. Si algún día quieres conocer a tu madre, no a tu fuente de dinero, sino a Inmaculada, la mujer que soy, mi puerta estará abierta. Pero ya no voy a rogarte que me veas, ya no voy a esperar migajas de tu atención, ya no voy a sacrificar mi dignidad por tu comodidad. De corazón te deseo lo mejor. Espero que encuentres tu camino, que construyas una vida honesta, que te conviertas en el hombre que yo creí que eras. Pero lo harás sin mi ayuda económica y sin mi silencio cómplice. Te amo. Siempre te amaré. Pero ahora también me amo a mí. Tu madre, Inmaculada. Imprimí la carta, la puse en un sobre, y al día siguiente la llevé personalmente a su departamento. No toqué el timbre. Solo la dejé en el buzón y me fui. Caminé por la colonia con mi bastón, sintiéndome más ligera que nunca. Había un peso que ya no cargaba. No era el peso del dinero, era el peso de la mentira. El peso de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Los días siguientes me los dediqué a mí. Contraté a alguien para arreglar el calentador de agua de mi casa. Compré pintura, y con ayuda de Luisa, pintamos la sala. Compré flores frescas para mi mesa. Cociné mi chili solo para mí, y lo disfruté. Salí a caminar al parque todas las mañanas. La fisioterapia estaba funcionando. Mis rodillas dolían menos. Podía respirar mejor. Una tarde, 3 semanas después de dejar la carta, sonó mi teléfono. Era Roberto. Mamá, leí tu carta. ¿De verdad te sientes así? Sí. Hubo un silencio largo. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo pensar. Tiffany y yo nos separamos. ¿De verdad? Sí. Sé que la amabas. Dice que no puede estar con alguien que le mintió. Irónico, ¿no? Considerando que ella también sabía. Sí. María me dijo que habló conmigo, que me contó la verdad. ¿Estás enojada con ella? No. Estoy agradecida. Alguien tenía que ser honesto en toda esta historia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me mudé a un departamento más pequeño, más barato. Vendí la camioneta.
Estoy empezando de nuevo. Me alegra. Mamá, lo siento mucho por todo. De verdad fui un mal hijo. No fuiste malo. Estabas perdido. Hay una diferencia. ¿Algún día me vas a perdonar? Ya te perdoné, Roberto. El perdón es para mí, no para ti. Para poder seguir adelante sin rencor. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? Podemos, pero será diferente. Ya no voy a ser la madre que dice que sí a todo. Voy a ser la madre que te dice la verdad. Aunque duela, lo acepto. Y vas a tener que ganarte mi confianza otra vez. No con palabras, sino con hechos. Lo haré, te lo prometo. No me prometas. Solo hazlo. Colgamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No la esperanza ciega de antes, sino una esperanza madura, consciente, con los ojos abiertos. Pasaron los meses. Roberto cumplió su palabra, no con grandes gestos, sino con acciones pequeñas y constantes. Empezó a visitarme todos los domingos. Llegaba con pan del mercado, del que a mí me gustaba. No llegaba con las manos vacías esperando que yo cocinara. Llegaba y cocinábamos juntos, como cuando era niño. No hablaba de dinero. No pedía nada. Solo venía a estar conmigo. Al principio, yo desconfiaba. Esperaba que en cualquier momento volviera a pedirme ayuda, pero no lo hizo. Y poco a poco empecé a creer que el cambio era real. Me contó que estaba trabajando horas extra, que había vendido muchas cosas que ya no necesitaba, que estaba aprendiendo a vivir con menos y que curiosamente se sentía más libre. ¿Sabes qué es lo irónico, mamá?, me dijo una tarde mientras tomábamos café bajo la bugambilia, que había vuelto a florecer. Cuando tenía el departamento caro, la camioneta y las salidas a restaurantes, siempre estaba estresado, siempre preocupado por el dinero. Ahora que vivo de manera sencilla, duermo mejor. Me alegró escucharlo. No porque disfrutara sus dificultades, sino porque por fin estaba aprendiendo. Pero la vida tiene formas extrañas de impartir justicia, y Tiffany estaba a punto de descubrirlo. Luisa vino una tarde con chismes. Seguía las redes sociales de Tiffany por pura curiosidad. Inmaculada, tienes que ver esto, me dijo, mostrándome su teléfono. Era una publicación de Tiffany. Ya no eran fotos en restaurantes caros ni mensajes de vida bendecida. Era una foto de ella sola en una cafetería, con un texto largo. A veces la vida te enseña que las apariencias no lo son todo. He aprendido por las malas que una vida construida sobre mentiras, incluso mentiras bonitas, tarde o temprano se derrumba. Estoy en un proceso de reconstrucción personal y agradezco a quienes han estado a mi lado en estos momentos difíciles. ¿Qué le pasó?, pregunté. Luisa siguió mostrándome. Según lo que había investigado después de separarse de Roberto, Tiffany había conocido a otra persona. Un empresario, dueño de una cadena de restaurantes, realmente rico, no solo de apariencia, se habían comprometido rápido. Pero 3 meses después, el compromiso se rompió. Al parecer, el empresario descubrió que Tiffany le había mentido en varias cosas: su edad, su educación, incluso sobre tener un empleo que en realidad había perdido meses antes. Irónico, ¿no?, dijo Luisa. Dejó a Roberto por mentiroso y luego la dejaron por lo mismo. No sentí alegría por su dolor, pero sí sentí que había un equilibrio en el universo. Semanas después, María me volvió a llamar. Señora Inmaculada, solo quería decirle algo. Tiffany está pasando por un momento muy difícil. Me enteré. Está viviendo otra vez con mis padres. Perdió su trabajo. El novio la dejó. Y ahora dice que se equivocó con Roberto, que él sí la amaba y que ella no lo supo valorar. ¿Y espera que Roberto vuelva con ella?, pregunté. No lo sé. Pero está distinta, menos arrogante, más humilde. Creo que la vida le está pegando fuerte. La vida no pega, María, respondí. La vida enseña. El golpe es lo que sentimos cuando no queremos aprender. Es verdad. En fin, solo quería que lo supiera. Y también decirle que ahora mi familia habla de usted con respeto. Mi mamá dijo el otro día que la señora Inmaculada tiene más dignidad que muchos de nosotros. Creo que todos entendimos que usted no era el problema. Tiffany, sí. Después de esa llamada me quedé pensando.
No sentí venganza ni satisfacción por el sufrimiento de Tiffany. Sentí algo más profundo: comprensión. Entendí que cada quien cosecha lo que siembra. Tiffany sembró mentiras, apariencias y desprecio. Ahora estaba cosechando soledad y decepción. No porque yo se lo deseara, sino porque así funciona la vida. Roberto sembró manipulación y negligencia hacia su madre y perdió su matrimonio, su estatus, su comodidad. Tuvo que empezar desde cero. Y aunque ahora estaba mejor, el camino había sido doloroso. Y yo, que sembré amor y sacrificio, también estaba cosechando. No lo que esperaba gratitud eterna o el hijo perfecto, sino algo más valioso: mi propia paz, mi dignidad recuperada, mi amor propio reconstruido. Un domingo por la tarde, Roberto llegó con el rostro serio. «Mamá, necesito decirte algo». «Dime». Tiffany me escribió. «Quiere hablar. Dice que se equivocó, que quiere intentarlo de nuevo». Sentí que el corazón se me apretaba. «¿Y tú qué quieres?» «No lo sé. Una parte de mí todavía la quiere, pero otra parte sabe que sería un error». «¿Por qué sería un error?» «Porque nunca fuimos honestos. Ni ella conmigo, ni yo con ella, ni ninguno de los dos con nosotros mismos. Construimos una relación sobre arena, mamá. Y cuando llegó la tormenta, se derrumbó». Me sentí orgullosa de sus palabras. «¿Y qué le vas a responder?» «Que no. Que necesito seguir creciendo solo. Que tal vez en el futuro podamos ser amigos, pero que por ahora es mejor que cada quien sane por su lado». Me parece sensato. ¿Sensato? No lo sé. Pero sí sé que es honesto. Y eso para mí ahora es mucho. Guardó silencio un momento, mirando la bugambilia llena de flores moradas. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Cómo supiste cuándo era el momento de soltarme? ¿Cómo supiste que tenías que dejarme ir?» Pensé bien mi respuesta, cuando el amor que sentía por ti empezó a dolerme más de lo que me llenaba. Cuando entendí que me estaba destruyendo para levantarte a ti. Cuando comprendí que soltarte no era abandonarte, sino darte la oportunidad de aprender a volar solo. ¿Y si no hubiera aprendido? ¿Y si me hubiera caído? Entonces te habrías vuelto a levantar, ¿no? Pero eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad contigo era cuando eras niño, pero ahora eres un hombre, y los hombres aprenden de sus propios errores, no de los colchones que sus madres ponen para que no se lastimen. Roberto asintió despacio. «Creo que lo entiendo». «¿Y Tiffany? ¿Crees que ella aprenda?» «No lo sé. Eso espero. No le deseo el mal, de verdad. Pero tampoco puedo ser yo quien la salve. Tiene que salvarse sola». «Exactamente». 2 meses después, me enteré, por María, de que Tiffany había conseguido un nuevo trabajo. Nada glamoroso, un puesto sencillo en una oficina. Había dejado las redes sociales. Se había cortado el cabello. Estaba en terapia. «Se ve diferente», me dijo María. «Más real, menos perfecta, pero más humana». «Me alegra por ella», respondí. Y lo decía en serio, porque eso es el karma. No es venganza, no es castigo divino. Es simplemente la vida poniéndote frente a las consecuencias de tus decisiones. Y cuando aceptas esas consecuencias y aprendes de ellas, empiezas a sanar. Roberto siguió viniendo todos los domingos. A veces traía a una chica que había conocido en el trabajo. Se llamaba Sara. Era maestra, como yo lo fui, sencilla, amable, con los pies en la tierra. No me ilusioné. No hice planes. Solo la traté con respeto y observé cómo Roberto se comportaba con ella. Y me gustó lo que vi. La trataba como a una igual. No intentaba impresionarla. No mentía sobre su vida. Desde el principio le habló de su separación, de sus errores, de cómo se estaba reconstruyendo. Una tarde, después de que Sara se fue, Roberto me dijo: «Mamá, ella sabe de ti. Sabe todo, lo de la renta, las mentiras, todo». ¿Y qué dijo? Dijo que se alegra de que haya aprendido y que quiere conocerte bien, no por obligación, sino porque le interesa de verdad. «Me gusta», dije sonriendo. «A mí también. Y lo mejor es que con ella puedo ser yo mismo. No tengo que fingir». «Eso es amor de verdad», dijo. «Cuando puedes mostrar tu peor versión y la otra persona no se va, sino que te ayuda a ser tu mejor versión».
como tú hiciste conmigo. No, yo te sobreprotegí. Sara te está acompañando, que es distinto. Pasó un año completo desde que dejé de pagar la renta. Un año de sanación, de reconstrucción, de aprendizaje. Mis rodillas estaban mucho mejor. Había ahorrado un poco de dinero. Mi casa estaba arreglada. Y mi corazón, aunque con cicatrices, estaba en paz. La vida había hecho justicia a su manera. No como yo la imaginé. No con disculpas perfectas, ni con devoluciones de dinero, sino con algo más profundo. Todos aprendieron su lección. Todos pagaron su precio. Y cada quien, a su modo, estaba encontrando su camino. Y yo, Inmaculada, 59 años, maestra jubilada, viuda, madre imperfecta, había aprendido la lección más importante, que el amor verdadero a veces significa soltar, que el respeto propio no es egoísmo, que decir no te convierte en una mala madre, y que la vida, paciente y sabia, siempre, siempre cobra sus deudas. Han pasado 2 años desde aquella noche de diciembre, la noche en que mi hijo me preguntó delante de todos: ¿cómo se siente ser completamente inútil, mamá? Esa noche cambió mi vida, no por lo que respondí, sino porque fue el momento en que dejé de ser invisible para mí misma. Hoy tengo 61 años. Tengo más canas, pero la espalda más recta. A veces me duelen las rodillas, pero ya no uso bastón. Mi casa está pintada con colores alegres. Mi bugambilia está más hermosa que nunca, llena de flores moradas que caen como lluvia cuando sopla el viento. Y mi corazón está en paz. Roberto se casó con Sara hace 6 meses. Fue una boda sencilla, en un jardín pequeño, solo con los amigos y la familia más cercanos. Yo estaba en la primera fila, no porque hubiera pagado nada, sino porque mi hijo quería que estuviera ahí. Ese día, Sara me abrazó y me susurró al oído: gracias por criar a un hombre que sabe reconocer sus errores. No hay muchos así. Lloré, pero eran lágrimas de alegría. Ahora viven en un departamento modesto. Roberto sigue trabajando duro, ya no con horas extra, sino con responsabilidad. Sara da clases en una escuela primaria pública. Vienen a comer conmigo los domingos. Ella me ayuda en la cocina. Roberto arregla las cosas que se descomponen en mi casa, no porque yo se lo pida, sino porque quiere. La semana pasada me dijo: mamá, Sara y yo estamos ahorrando. Queremos regalarte un viaje a donde tú quieras. No tienes que darme nada. Lo sé, le respondí. Pero necesitamos dártelo. Por favor, déjanos hacerlo. Acepté, no porque necesitara el viaje, sino porque entendí que esa era su manera de sanar, su manera de decir lo que quizá nunca dirían con palabras. Perdón, mamá. Gracias, mamá. Te quiero. Mamá, por fin iremos a Cozumel, el viaje que nunca hice con Luisa. Pero esta vez iré con mi hijo y mi nuera, y será perfecto porque será honesto. Supe poco de Tiffany. María me contó que encontró estabilidad en su trabajo. Nada glamoroso, un puesto sencillo en una oficina. Había dejado las redes sociales, se había cortado el cabello. Estaba en terapia. Se ve diferente, me dijo María. Más real, menos perfecta, pero más humana. Me alegra por ella, respondí, y lo decía en serio. Porque eso es el karma, no es venganza, no es castigo divino. Es simplemente la vida poniéndote frente a las consecuencias de tus decisiones. Y cuando aceptas esas consecuencias y aprendes de ellas, empiezas a sanar. Tiffany ha encontrado estabilidad en su trabajo. Sigue en terapia. Conoció a alguien, pero ahora va despacio, sin prisas, sin mentiras. Dice: tenías razón. María me contó la última vez que hablamos que una vida construida sobre apariencias siempre se derrumba, y que ella tuvo que derrumbarse para poder reconstruirse bien. No siento rencor hacia ella. Al contrario, le deseo lo mejor porque entendí algo importante. Ella también era una persona perdida, intentando llenar vacíos con cosas materiales y aprobación externa, igual que Roberto, igual que yo a mi manera. Todos estábamos perdidos, y el dolor fue el mapa que nos llevó de regreso a casa. Luisa y yo por fin hicimos nuestro viaje de maestras jubiladas. Fuimos a CDMX con otras 3 amigas. Reímos, caminamos, comimos, recordamos,
Y por primera vez en años, no me preocupé por el dinero porque tenía dinero, porque ya no lo regalaba, porque aprendí que cuidarme no era egoísmo, era supervivencia. Te ves diferente, me dijo Luisa una noche mientras cenábamos en un restaurante con vista a la ciudad, radiante, feliz. Me siento diferente, le respondí. Me siento completa. ¿Completa? Sí. Durante años me sentí como la mitad que daba, la mitad que servía, la mitad que existía para los demás. Ahora estoy completa. Doy cuando quiero dar, ayudo cuando puedo ayudar, pero ya no me anulo. Ya no desaparezco. Luisa alzó su copa. Por Inmaculada, la mujer que aprendió a volar. Brindamos, y sentí que esas palabras eran verdad. Esta mañana estaba regando mi bugambilia, cuando llegó una carta. Era de una dirección que no reconocía. La abrí con curiosidad. Querida señora Inmaculada, no sé si me recuerde. Soy Tiffany, la exesposa de Roberto. Le escribo esta carta porque mi terapeuta me dijo que parte de mi sanación es hacer las paces con mi pasado. Y usted es parte de ese pasado al que traté mal. Nunca le di las gracias por años. Usted pagó parte de la vida que yo disfruté. Y yo, en lugar de agradecerle, la traté con desprecio. La hice invisible. La excluí. Y cuando todo explotó, la culpé a usted. No tengo excusas. Solo tengo vergüenza y arrepentimiento. Sé que el dinero no se puede devolver. Sé que el tiempo perdido no regresa. Pero quiero que sepa que lo siento profundamente y que usted tenía razón en todo. Una vida construida sobre mentiras no dura. Yo lo aprendí de la manera más dura. Hoy me estoy reconstruyendo, tratando de ser una mejor persona, una persona honesta, una persona agradecida. Y aunque sé que no merezco su perdón, se lo pido de todos modos. Gracias por todo lo que dio, y perdón por no haberlo valorado. Con respeto y arrepentimiento, Tiffany. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón junto con la carta que yo le había escrito a Roberto 2 años atrás. No le respondí. No porque no la perdonara, sino porque la había perdonado hacía mucho tiempo, y porque entendí que esa carta no era para mí, era para ella. Era su proceso, su sanación, su camino. El mío ya estaba recorrido. Ayer, domingo, después de comer, Roberto y Sara se quedaron un rato más. Estábamos sentados bajo la bugambilia, tomando café, cuando Roberto me dijo: «Mamá, Sara y yo tenemos algo que decirte». El corazón se me aceleró por la forma en que se miraron. Sabía lo que venía. «Vamos a ser papás», dijo Sara, con una sonrisa enorme. Me quedé sin palabras. Las lágrimas salieron solas. Me levanté y los abracé a los dos. «Voy a ser abuela», dije entre llanto. «Voy a ser abuela. Y queremos pedirte algo», continuó Roberto. «Queremos que seas parte de la vida de nuestro hijo o hija, no desde lejos, sino cerca. Queremos que te conozca, que le cuentes historias, que le enseñes lo que nos enseñaste a nosotros, pero esta vez sin sacrificarte, esta vez disfrutándolo. Y si alguna vez necesitas algo», añadió Sara, «prométeme que nos lo dirás, porque tú también eres familia, y en esta familia nadie se queda solo ni en silencio». Asentí, incapaz de hablar. Solo pude llorar y sonreír al mismo tiempo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé un rato bajo la bugambilia, mirando las estrellas, sintiendo el aire fresco, escuchando el silencio de mi casa, que ya no era un silencio de soledad, sino de paz. Pensé en todo el camino recorrido. El dolor, las lágrimas, el 1.200.000 pesos perdidos, las rodillas que aún duelen, los años que no regresarán. Y me pregunté, ¿valió la pena? La respuesta me llegó clara como el agua. Sí. No por el dinero, no por el sacrificio, sino por la lección. Aprendí que el amor verdadero no se mide en dinero ni en sacrificios. Se mide en respeto, en honestidad, en reciprocidad. Aprendí que ser buena madre no significa decir que sí a todo. Significa enseñar con límites, con verdad, con dignidad. Aprendí que a veces hay que perder para ganar, que hay que soltar para recibir, que hay que romperse para reconstruirse. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 59, a los 61, a los 80.
Mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar. Si mi historia llegó a tus oídos, si la escuchaste hasta el final, quiero que sepas algo. No estás sola. Si te sientes invisible, si estás dando hasta quedarte sin nada, si alguien te hace creer que tu único valor es lo que puedes dar, escúchame bien. Tienes permiso de decir no. Tienes permiso de poner límites. Tienes permiso de cuidarte primero. No eres egoísta. Eres humana y mereces respeto, amor y dignidad. No importa quién sea tu hijo, tu hija, tu pareja, tu familia. Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a hacerte invisible, porque tú importas. Tu dolor importa. Tu felicidad importa. Tu vida importa. Y si yo pude encontrar mi voz a los 59, después de años de silencio, tú también puedes. Empieza hoy. Empieza ahora. Di no cuando quieras decir no. Di sí solo cuando sea verdad. Y nunca, nunca más te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. La vida es corta y mereces vivirla completa. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darme este espacio para contar mi verdad. Cada día, una mujer encuentra el valor para cambiar su historia. Hoy fuiste tú escuchando la mía. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. A veces una historia así puede cambiar un día entero o una vida entera. Que Dios te bendiga, que encuentres tu voz, que recuperes tu dignidad y que nunca más permitas que te hagan invisible. Hasta la próxima. Con amor y esperanza. Inmaculada, 61 años. Maestra jubilada. Madre sanada. Mujer completa.